buenos días, buenas tardes, como siempre, una charla más de Music Mastering Latino, como siempre nuestros moderadores, maestro Jero Labrada y el servidor Joan Baez. Hoy tenemos siempre el honor de tener grandes invitados acá y hoy lo hacemos con un gran maestro del mundo del sonido para audiovisuales, que es una de las temáticas que estamos abogando. Y nada, le damos la entrada al maestro Roberto Félix. Nada, maestro, preséntese y mucho gusto. Díganos. Mi nombre es Roberto Félix Sánchez. Yo soy mixer para películas y comerciales, con 20 años de experiencia aproximadamente, haciendo películas en México, trabajando inicialmente como colaborador en Estudios Churubusco de algunas películas, después trabajando en Grupo de León, que es una empresa que maneja comerciales, de alguna manera son los líderes de comerciales en cine, todo esto en cine y películas también. Trabajando en comerciales, bueno, aprendes mucho, te fogueas, aprendes a reconocer ciertos locutores, aprendes a trabajar con presión, eso es lo que te forma como ingeniero. Así empecé yo con comerciales, cine minutos, en 35 milímetros, que era cuando el cine pues era más complejo, no tenías que usar tecnologías de revelado, que empezaban desde la cadena del magnetóptico, que es un cartucho que se utiliza, bueno, se utilizaba para el 35, que era donde tenías tú que hacer tu vaciado de tu pista 5.1. Posteriormente ese magnetóptico lo llevaban al laboratorio y lo metían a una máquina que revelaba, era una cámara adaptada en donde ya revelaban el 35. Posteriormente te llevabas al laboratorio el negativo óptico de 35 y el negativo de imagen. Ahí ya los empalmaban, hacían unas copias para que tú las vieras, determinaras qué calidad tenían, si necesitaban más luz, menos luz, etc. Entonces, bueno, así empecé hace ya casi 20 años haciendo comerciales. Y bueno, pues ahora ya estoy independiente. El año pasado se hicieron 7 películas aquí en el estudio. Dentro de las más destacadas tenemos Corazón Mixteco, que es una historia de amor rural que se da en la sierra de Oaxaca. Esa me gustó mucho. Me gustó mucho también La Promesa, del director Oscar Blancarte, que habla de un niño que se gana una beca para estudiar en el extranjero y después llega a cosechar sus triunfos. Y un documental que se llama ¿Qué le pasó a las abejas?, que narra cómo está teniendo problemas la industria apícola mexicana por Monsanto, por los neonicotinoides, todos los insecticidas que usan afectan gravemente a la población de abejas del sureste mexicano, en particular de la península Maya, de donde está Yucatán. Bueno, de las 7 que hicimos, podría decirse que esas 3 son las que más me gustaron. Y bueno, pues el año pasado fue muy bueno, muy bueno. La pesadilla empezó por ahí de enero, febrero de este año. Ya para marzo pues ya estaba todo cerrado. Y no ha habido mucha actividad en ese respecto, pero bueno, pues ahí vamos aquí. Maestro, dentro del sonido para cine siempre hay, Jero también viene de ese mundo y yo fui prácticamente lo que estudié, pero para muchos usuarios que no conocen el mundo del sonido del audiovisual y se enfocan más en el concepto de la música y el negocio discográfico, para muchos a veces es un mito definir el concepto de lo que logra hacer la banda sonora. Muchos piensan que banda sonora puede ser la música final de la película o el principio. ¿Cómo nos define usted el concepto de banda sonora? Bueno, banda sonora es todo lo que apoya a lo visual. O sea, una película sin su banda sonora no sería lo que es. Yo creo que la banda sonora es el 50% de una película
y se compone evidentemente pues de los efectos, ¿no? De los efectos que le dan realismo a una película, divididos en Foleys, bueno, así se llama en Estados Unidos por James Foley. Aquí en México le decimos gaviras, que son todos estos efectos que hace un artista para apoyar, por ejemplo, pasos. Si los actores van caminando, pues él tiene que reforzar esos pasos, grabándolos, regrabándolos. Tiene que reforzar, por ejemplo, las ropas. Muchas veces tienen una servilleta así, y con un micrófono empiezan a mover las servilletas para darle un poco de realismo cuando la persona pues se sienta en un sillón, o se levanta, o se toma la ropa, etc., etc. Esa banda es muy importante de efectos, como también lo es reforzar los ambientes. Por ejemplo, si vas a 5.1, pues echas mano de las bocinas traseras, le pones un poquito de ambientes. Ya si estás en la calle, pues le pondrás unos autos, unos coches que pasen, unos automóviles, un avión, algún perro ladrando, izquierdo o derecho. Y entonces eso lo que hace es extender la experiencia de la pantalla hacia los laterales, con su debida discreción, porque hay que recordar que la acción sucede adelante en la pantalla, no tiene que haber distracción del público. Entonces, bueno, estos efectos añaden realismo a la película, es parte de la banda sonora. La música también es muy importante, mezclarla en 5.1, echar mano del canal central. El canal central es algo que tiene el cine y que no tiene los demás, ¿no? En donde tenemos un centro que ya no es fantasma, sino es un centro físico. En ese canal central puedes meter ciertos efectos también, considerando que es la voz la que va allí. Todos los diálogos es la columna vertebral de la película, por así decirlo. Entonces, básicamente, cuando se habla de la banda sonora, pues estás hablando de todos esos componentes, que incluso los tienes que poner como una instancia cuando tú entregas los stems. Los stems son esas partes separadas en canales, en multicanales, para que tú, a posteriori, cuando entras a otro proceso, tengas ya todo controlado, ¿no? Básicamente, esa es la banda sonora de una película. Ahora existen los sonidos diegéticos y los sonidos no diegéticos. Yo recomiendo mucho comprar un libro de un escritor, se puede decir que es un filósofo del sonido, que se llama Michel Chion. Todo lo que encuentren de Michel Chion es muy recomendable para entender la filosofía del sonido también, ¿no? En el cine, básicamente. Master, cuando se ha enfrentado a un film o a un sistema de publicidad o un cortometraje, básicamente, ¿cuál ha sido el rol de usted? O sea, ¿qué es lo que le ha tocado hacer? ¿Recibir todas las sesiones de música y luego montarlas o mezclar la película o simplemente la sesión de ADR? Bueno, tú dices en la parte comercial, en la parte de hacer comerciales, en la parte de hacer películas. Sí, en forma general. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de películas, ¿cuál sería su formación? En los comerciales es un poco más permisivo. En los comerciales muchas veces no requieres que te entreguen componentes, porque tú puedes, tú puedes prescindir de ciertos elementos toda vez que tengas un sistema para poder hacer un up-convert. Por ejemplo, no sé si ahí en Cuba tengan el System 6000 de TC Electronic. Es que es una máquina muy sofisticada. Sí, que muchas veces, como tú tienes una pista en estéreo, lo que haces con un algoritmo que tiene la máquina que se llama, no recuerdo muy bien, pero es para convertir de estéreo a 5.1. Usas un algoritmo y entonces ya automáticamente el sistema pone lo que va en la banda izquierda, bueno, en la bocina izquierda, en la bocina derecha, en la bocina central. Y eso se usa cuando no dispones de las pistas separadas, ¿no? Que es el on-grapper se llama. En los comerciales, muchas veces por respetar la mezcla original de los comerciales para televisión o de radio, etc.,
se utiliza una mezcla cerrada en estéreo, ya muy pocas veces mandan los elementos. Cuando mandan los elementos queda mejor porque tienes todo separado, pero aún así son elementos estéreo. Haz de cuenta, son 2 canales para los efectos, 2 canales para la música y 2 canales para los ambientes y ya, párale. En el cine es un poco más complejo. En el cine sí se pide que venga todo con un pop. El pop se le conoce como el two pop, que ocurre 2 segundos antes del primer cuadro de imagen. Eso se usaba mucho en 35 milímetros y se debería de seguir usando porque sucede que las interfaces de video muchas veces están un cuadrito, 2 cuadritos fuera. Entonces, ¿cómo lo ves? Lo ves contra el pop visual y el pop auditivo. Lo ves y lo oyes. Entonces dice, mira, aquí está un poquitito fuera, vamos a usar la compensación. En el caso del Pro Tools se utiliza la compensación de video y le recorres el número de cuartos de cuadro que sea necesario para que esté preciso. Entonces, bueno, regresando al asunto de cómo se piden las cosas en el cine, pues tener más es mejor, ¿no? Tener más canales de audio. Las sesiones de Pro Tools, por ejemplo, si se puede tener completa la sesión de Pro Tools en el sentido de tener todos los canales que van adelante, los canales que van atrás, de todas las instancias, ya sea música, directos, efectos Dolly, Follies, etcétera, ¿no? Exacto. Ahora, sabemos por ejemplo, un productor musical tiene una sesión de mixer y entre un productor, 2 productores, por supuesto, ok, se pueden trabajar una mezcla. Pero nosotros conocemos que en el mundo del cine, cuando se va a hacer una mezcla para una película, sabemos que son diferentes personas, sabemos que hay diferentes equipos, sabemos, por ejemplo, Claro. que hay especialidades en el ADR nada más, hay departamentos, supervisores de ADR, supervisores de ambiente, supervisores de Foley. Sí, ¿Cómo lo comportan ustedes? Bueno, es un trabajo en equipo, definitivamente. Hay personas que se van a poner a planchar los diálogos. Los diálogos vienen muy disparejos, eventualmente llegan muy disparejos. Hay un equipo de personas que planchan los diálogos, todos los sonidos directos los emparejan. Ese es un equipo. El otro equipo es el que está haciendo el ADR, si es necesario, ya ha hecho ADR. El ADR en inglés es Automated Dialogue Replacement, que es una especie de doblaje, pero más fino, en donde los labios, tienes que dejar los labios perfectamente ajustados. Hay muchas herramientas para tal efecto, ¿no? Puede ser uno de los plugins que trae Avid, que captura el sonido directo y después le pones tu doblaje, analiza los transitorios, las formas de onda y te lo empareja, ¿no? Te lo deja. El ADR se usa mucho porque el sonido no es perfecto, ¿no? Cuando tú grabas en locación. Hay personas que les gusta el ADR, hay personas que no les gusta el ADR, y es un arte tanto usar el ADR como prescindir del ADR. Tienes que ser muy buen sonidista para encontrar tu punto dulce de tu micrófono, no tengas esos ruidos que a veces suceden, si es que hay viento, utilizar tu antipop en el micrófono, pero bueno, eso es el sonido directo. El ADR se usa mucho en Estados Unidos porque con todo y que tengas un buen sonido directo, pues ellos ya les gusta sustituirlo por algo mejor grabado, ¿no? Es una industria ya muy consolidada, la industria norteamericana de cine, y bueno, pues ya tienen sus técnicas de trabajo, ¿no? Esa parte del ADR es otro equipo. La gente que hace la mezcla, puedes hacer tú el mixer, ¿no? Y regrabas, o sea, cuando tú regrabas es cuando lo que ya estaba grabado lo regrabas para convertirlo ya en stems finales. Entonces ahí tienes tu asistente que en todo momento está pues ayudándote, porque cuando ya estás haciendo los stems, no nada más haces los stems de 5.1, sino también haces los stems del left total, right total, el estéreo total que se usa en televisión, ¿no? Entonces, de una sola pasada, tienes que utilizar, de hecho, son unos
unos sistemas que es el PEC. No sé si ustedes tengan PEC, que precisamente son una serie de palanquitas que tú las puedes poner en verde, que están armadas, o en rojo, ya grabando. Usas una parte de Pro Tools, que es Prepare PEC Tracks, que es para que todos tus tracks respondan con ese control del PEC. Ciertas consolas lo tienen, como por ejemplo las nuevas de Avid, las S6, por ejemplo. las S6 y también las Euphonics. No sé si la New Age, es una New Age la que alcanzo a ver ahí, ¿verdad? Sí, sí, no hay, exacto. Ajá, debes de tener, no sé, tus palanquitas para poder en un momento dado. Exacto. Sobre la marcha, a veces tú también ponchas, ¿no? A ver, vamos a hacer un cambio, llega el director y te dice, ¿sabes qué? Ahí ese diálogo no me gustó, tú ya tenías todo listo, bueno, pues entonces lo que haces ahí con el director, ponchas esa parte del diálogo y continúas escuchando. Como lo hacíamos antes en cine, era por segmentos de 20 minutos. Tú sabes, 90 pies por minuto en el mundo de 35 milímetros, pues eran segmentos de 20 minutos, tomabas un descanso y ya continuabas con el rollo 2, rollo 3, rollo 4. En el caso del cine digital, bueno, te avientas un pedacito hasta donde puedas hacerlo en la jornada. Y bueno, pues ya mencionamos que está el equipo que hace el planchado de diálogos, otro equipo está haciendo los ADRs, otro equipo está haciendo el mix. También en otro estudio se pudo haber mezclado la música, no necesariamente en ese. A veces las músicas las mezclan en otros estudios, ya las incorporas y faltaría que más la gente que está haciendo los efectos, ¿sí? Otras personas están poniéndole los efectos que ya mencionamos, ¿no? Por ejemplo, reforzándole con el Foley o metiendo los ambientes, ¿no? Entonces pueden ser hasta, no sé, unas 5, 6, 7 personas, 8 personas las que están trabajando. En estudios grandes, como por ejemplo aquí en México, en este lugar que se llama Astro, tienen una barra en la parte de atrás para que tengas varios Pro Tools interconectados, ¿no? Ya cuando manejas una producción más grande, es menester que te encuentres 3 o hasta 4 Pro Tools conectados con el sistema satellite. Entonces tú puedes tener a las personas que están atrás de ti online conectadas para resolver ciertas cositas y no cancelar la sesión, sino más bien tienes a la gente que hizo ambientes, no sabes que tus ambientes están mal. En lo que yo estoy dándole aquí, desconéctate con los audífonos, corrige lo que te dice, y vamos, claro. Y vámonos de regreso, ¿no? Entonces, pues sí, el cine es un lenguaje que involucra a muchas personas. Y en la postproducción igual, en la producción del sonido, ¿no? Roberto, cuéntanos, ¿cómo llegas al sonido y cómo llegas al mundo del cine, ¿no? Yo llego al mundo del cine porque tuve la buena suerte de que mis dos padres son cineastas. Ya casi me faltó nacer en un foro, ¿verdad? Y bueno, mi madre ha estado mucho en Cuba, invitada. Mi madre es famosa, se llama Marcela Fernández Violante. Ella ha trabajado en cerca de 8 películas aquí en México, en 35. Las más famosas son Cananea, que es la huelga de los mineros que detonan la Revolución Mexicana. Otra se llama Misterio, que es una novela de Vicente Leñero. Mi mamá la adaptó a cine junto con Vicente Leñero, de un actor que empieza a confundir la realidad con la ficción, ¿no? Entonces empieza a tener alucinaciones. Está muy interesante, muy interesante. Y se adelantó a este director australiano que se llama Peter Weir, que hizo una película que se llama The Truman Show, no sé si la vieron. Bueno, dice mi madre que le copiaron su historia. Bueno, el caso es que mi madre me lleva a trabajar al cine en los 90s, ahí en Estudios Churubusco, con otra película que se llama Golpe de Suerte, que habla de un burócrata que lo corren de su trabajo. Toda esta tragedia que tuvieron los burócratas cuando entró Salinas de Gortari, que empezó a tronar las compañías, a deshacerse de todas las compañías estatales. Y bueno, pues ahí viene la tragedia de este burócrata. Es una farsa
muy bien llevada. Ahí empecé en el cine, me dio la oportunidad mi madre de hacer la música de una película y me tocó ver los procesos que hacían en la época, en los 90, estoy hablando de 1991, en donde no existía ni siquiera el THX, no existía el 5.1, era todo con ultra estéreo. Y empecé ahí en Estudio Churubusco a trabajar con el señor René Cerón y Víctor también, Víctor Hernández, no me acuerdo cómo se llama, cómo se apellida. Después trabajé en otra película en el 97, que era la restauración de la banda sonora de una gran película que se llama Cananea. Y después regresé en el 99 a trabajar en otra que se llama Acosada. Ahí se alcanza a ver el póster al fondo. Ese póster verde, bueno. A ver, que es con esta Ana Colchero. Ana Colchero, una actriz muy bonita, muy famosa aquí en México. Y ya me empezó a delegar tareas que ya no eran necesariamente de música, sino supervisar cómo estaban los efectos, que estuviera bien todo presente, sobre todo en los surrounds, que se escucharan los ambientes. Ya me ponderó, por así decirlo, para tomar decisiones que toman los propios directores. Ya para cuando ella llegaba a ver la película, prácticamente ya estaba terminada, ¿no? Entonces yo empiezo en Estudios Churubusco, con las películas de mi madre, a trabajar. Después me voy a Nueva York a estudiar y a probar suerte, a ver qué tal. Regreso de Nueva York a Grupo de León, haciendo comerciales, y ahí en Grupo de León fue donde me fogué en el mundo de los comerciales, que a veces es muy estresante, ¿no? Por la gente de publicidad, que pues, es gente que trabaja bajo presión, ¿no? Entonces, bueno, después me toca trabajar con René Cardona, donde conocí a René Cardona, es un director famoso aquí en México. También el cinefotógrafo de Jodorowsky, que se llamaba, en paz descanse, Rafael Corquidi. Trabajé en una película con él que se llama El Maestro Prodigioso, que es un homenaje a José Revueltas, un escritor mexicano. Y bueno, pues eso es lo que... Por ahí Fue caminando la cosa. Sí, ahí vamos. No, es maravilloso, yo creo, enfrentarse a las facilidades tecnológicas que tiene hoy en día el mundo del sonido, sí, viniendo de la experiencia de trabajar durante los 90. Me imagino que toda esa etapa todavía en Churubusco era con rollos de cinta magnética, los Albridge. Trabajábamos con estas máquinas de Tascam, las DA88 sincrónicas. Sí, era todo un asunto porque metías 5 o 6 cartuchos que eran, cada cartucho eran 8 canales, ¿no? Usábamos la Dash de Sony, la Solid State Logic SSL4000, analógica, todo era analógico, y pues era otra onda, ¿no? El tiempo, de hecho, claro. El tiempo, la gente podía perder el tiempo en esa época. Claro. Después ya empezaron a usar los sistemas no lineales y pues fue la cosa más rápida. Y hoy por hoy, pues ya comparas esa tecnología y vamos, nada que ver, ¿no? Con una S6, claro, por ejemplo, Dolby Atmos. Ya los flujos de trabajo son distintos, ¿no? Es más complejo todo. Totalmente. Pero te da una preparación muy sólida a la hora de enfrentar, claro, porque hoy en día tenemos soluciones en el mundo no lineal que hace 25 años eran impensables por la forma de trabajo. O sea, sí, por ejemplo, si tú ves el isotope, lo que se hace con el isotope, de repente alguien tosió, seleccionas el pedacito de la tosecita y vamos. Fuera, exactamente. Y se fue. Sí, o las tecnologías esas que se llama Ambience Match, ¿no? Que por ejemplo le haces un pedacito de ambiente a una escena, seleccionas pues todo lo que estaba lo que precedía la escena y ¡pum!
solito te pone el ambiente. No son cosas que no existían en esa época. Por ejemplo, el Melodyne. Exacto. O sea, hace Sí. 22 años, 25 años no existía el Melodyne. Bueno, ni siquiera existía hace 10 años, ¿no? Entonces, Exacto. son esos elementos que te ayudan a, pues, hacer tu sonido que No, queremos, ¿no? No, totalmente. inclusive nosotros acá en sesiones de nuance que hemos mostrado y todo, por ejemplo, era impensable que tú con un DAW pudieras coger una secuencia de una película y trabajar, por ejemplo, una parte donde la actriz está sentada, entonces quiere levantarse. Antes tenías que depender de quizás un plano. Hoy, desde un sync virtual, tú logras efectos y logras una serie de cosas que Claro, yo la he recreado acá y mucha gente dice, pero wow, eso se hizo. No, eso se hizo en el estudio. claro, Lógicamente, yo sé que casi el 90% de una película es casi todo postproducción, porque por supuesto todo viene de los estudios de Foley, de los actores de Foley, de las personas que están doblando los actores. A veces claro. pasa que mucha gente dice, no, porque el actor después tiene que regresar a escena y entonces, o sea, pienso que también es independencia, porque estamos hablando de actores grandes como Angelina Jolie, o sea, sabemos que somos personas que hacen una sola toma y se van. O sea, ellos tienen Claro. todo su equipo de trabajo, sus actores de Sí, roles, sus actores de doblaje, eso es lo que se encarga. Entonces, todo claro, un tiempo de postproducción. sí. Pero en ese sentido, nos gustaría también, maestro, que nos comentara eh, si hay diferencia a la hora de cuando estás mezclando una película o un cortometraje en cuanto a los equipos. O sea, un productor musical dice, ok, es la misma consola la que me sirve para mezclar si estoy haciendo un disco o es el mismo sistema que voy a utilizar, por ejemplo, si estoy haciendo sonido para cine. Es el mismo equipamiento, sí, no, se puede utilizar, no se puede No utilizar, necesariamente, hay que agregarle cosas. claro, no necesariamente tiene que ser el mismo. Eh, Recordemos que los productores musicales les gusta mucho el sonido análogo, ¿no? Les gusta mucho los bulbos, les gusta mucho los compresores, les gusta mucho trabajar con sistemas análogos. Los micrófonos, por ejemplo, son de bulbos. Las consolas, pues también usan una API, una consola que es totalmente analógica y entonces tiene otro, otro sabor. O sea, lo que pasa es que con el equipo analógico, según los puristas, se excitan los armónicos de segundo, cuarto, sexto, etcétera, orden, o sea, todos los armónicos pares, mientras que en los circuitos digitales encuentras una relación de armónicos impares de esos armónicos que hacen que te guste más el bulbo, que son los armónicos pares. Eh, Evidentemente también tiene un poco más de calorcito, ¿no? El preamp, el preamplificador. Entonces, bueno, lo que haces es grabar con recursos antiguos, como por ejemplo micrófonos Neumann, el U47, los Telefunken, todo ese tipo de tecnologías, y después ya las mezclan puede ser en lugar donde se mezcla la película, o en un estudio que tenga la capacidad 5.1, pero muchas veces no se oye tan bien cuando la mezclan en un estudio de música. Tú tienes que echarles un poco la mano, ¿no? Porque viene muy hacia adelante el sonido, porque el estudio, pues, evidentemente es un estudio de música, ¿no? Entonces, bueno, Claro. lo que tú tienes que hacer como mixer es sacar lo mejor de cada instancia, ¿no? O sea, sacar lo mejor que quedó de ambientes y aún así los reecualizas, con todo que ya hicieron una pequeña ecualización. Tú tienes la capacidad, tú eres el que va manejando el avión, ¿no? Entonces, muchas veces puede ser que quites incluso deliberadamente un canal que en la música lo usaron de refuerzo, pues lo quitas porque a lo mejor está chocando. Aquí la estrella no es la música, aquí la estrella son los actores. Entonces, eso es lo que tienen que entender muchas veces los músicos cuando hacen la música para películas. Incluso su música le van a bajar. Entonces, se enojan. Oye, es que casi no se escucha mi música. Bueno, no me importa. Lo que quiero es escuchar al actor, ¿no? Entonces, sí, a veces, pues, no, bueno, ustedes que son productores de música, les ha pasado, si tú pones un baterista a mezclar, pues la batería se va a escuchar más alta.
y te va a decir que su batería se escucha baja. Tú tienes que tener un criterio para decirle, bueno, un tanto así, un tanto no. Y también, evidentemente, el bajista, el guitarrista te van a hacer ese comentario. En este caso, todo tiene que ir supeditado a la acción y a la película. La película es la que La protagonista. Los actores. Los actores son los protagonistas. Exactamente. Sí, es prácticamente cuando tú estás haciendo un disco, a no ser que sea un disco instrumental, lo importante es el artista, es el cantante. Claro, en este caso es la historia, y la historia está narrada generalmente por los protagonistas, que son los actores. Entonces, el foco principal está en el mensaje y en el momento dramático que se logre a través de la actuación. El resto de los elementos están soportando y aportando intensidad y dramatismo a lo que suceda. Exacto. Claro, ahora, es un trabajo apasionante, ¿no? Esta construcción casi artesanal de ir creando toda una realidad sonora que es totalmente ficticia, porque en el caso de la música, ok, los músicos están tocando y de ahí parte todo esto. Claro. En este mundo, el diseño sonoro que se hace es maravilloso. O sea, los artistas del sonido son capaces de crear una realidad completamente falsa. Exacto, y muchas veces un efecto puede sustituir a la música, ¿no? Puede tener tanta presencia como la música. Ejemplo dado, El Exorcista, cuando la niña empieza a dar la vuelta, empieza a voltear, toda la cabeza le empieza a girar. Ahí lo que hizo Gavira, como el señor Gonzalo Gavira, fue utilizar una cuerda de piano, estaba platicando, para hacer ese efecto que se está girando la cabeza. Ganó el Oscar Gonzalo Gavira con la película El Exorcista. Entonces yo platiqué con él, muchas veces platicábamos. Él trabajó con mi mamá. Entonces, bueno, pues ya en sus cortes fumaba mucho, fumaba como chacuaco. Y ya me platicaba, ¿no? De todo esto que produce tensión, ¿no? Lo importante es producir la tensión. Otro ejemplo es en Alien, el octavo pasajero, ¿no? Usaban las campanas tubulares, pero las usaban con un guante. Entonces, si tú usas con un guante las campanas tubulares, haces un efecto de glissando sobre el instrumento. Entonces se oyen unos sonidos como espaciales, bien raros, ¿no? Hay elementos que te pueden ayudar a conseguir lo que tú estás buscando, ¿no? Eso es básicamente lo que tú tienes que hacer. Darle a la acción lo que te está pidiendo. En el caso de lo que ahorita mencionaba Jero, porque también hay un poco de poca información sobre eso. Es lo mismo el sound design que la persona que está mezclando la película, ¿sí o no? Bueno, el sound designer, lo que hace el sound design es precisamente tener bajo su responsabilidad todo el diseño de sonido que involucra precisamente planchar los diálogos. O sea, tienes que, recibir tu reporte de todos los diálogos, juzgar cuáles de las tomas son las que van, porque puede darse el caso que a lo mejor la toma original está contaminada, pero grabaron un ensayo o la siguiente toma se parece muchísimo. Entonces, cuando tú hablas con el director y dices, oye, voy a sustituir esta toma por esta otra, casi no se nota, es la misma sincronía, y entonces ya empiezas a discernir, tú empiezas a utilizar valores de juicio, mira, esto sí, esto no, en lo que toca a los directos. Después ya dices, bueno, ahí hay un perrito que está ladrando, un avión que está pasando, tienes que tener mucho cuidado con la pista internacional. La pista internacional es esa pista que tú entregas para doblaje, en donde si tú quitas el sonido directo para que haga el doblaje, tienes que apoyar
los efectos para que no los extrañes tú, ¿no? Que digas, bueno, al momento de quitar el sonido directo, ya no se escucha un carrito de camotes, por así decirlo, que vaya al fondo, o no se escucha un tranvía que pasó. Bueno, entonces tú tienes que duplicar los sonidos y tienes que hacerlo en el mismo tono. Entonces ahí es donde empiezas a bregar con este tipo de situación, ¿no? Tienes que reforzar tus efectos para que cuando le quiten el idioma español, inglés, lo que sea, no quede un hueco ahí, ¿no? Entonces, de entrada tienes que ir como tejiendo tu diseño. Después te enfrentas a lo de los folies. Pues tienes que tener un buen artista de foley. Hay gente que ya, por ejemplo, el señor Gavira no veía las películas. Él sobre la marcha trabajaba y era muy rápido. Entonces tenía una serie ya de instrumentos casi musicales. Tenía una puerta chiquitita, así chiquitita, que la abría y la cerraba, justo como las puertas grandes. Tenía ya todo su instrumental, ¿no? Tenía un pedazo de plástico, tenía un pedazo de madera ahí que lo usaba. Él ya sabía para qué. Y eran tantas las películas que hacía que ya tenía mucha experiencia. Lo que hace fuerte a una industria es el número de películas que hace, el número de producciones. A veces son tantas que ya es como muy natural, ¿no? Entonces, ¿tú qué prefieres, ir a comer a un restaurante en donde no hay nadie o un restaurante que está lleno? Bueno, pues el que está lleno, porque ya sabes que está lleno por alguna razón, ¿no? Entonces, ese restaurante tiene muchos clientes porque ya es tanto el flujo de trabajo, ya es tanto la experiencia que tienen, que prácticamente en un tiempo rápido, en un tiempo corto, ya te tienen cosas que alguien no tendría en un tiempo más largo, ¿no? Entonces, lo importante es trabajar rápido, hacer las cosas rápido, pero hacerlas bien, ¿no? Por eso todas estas tecnologías, por eso es que todo viene hoy por hoy dispuesto de la manera que es, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar en las primeras versiones de Nuendo o de Pro Tools con respecto a ahora, ¿no? Hay muchas cosas que ya son más rápidas, ¿no? Y básicamente, exacto, no es que sean rápidas, sino que tú no debes de perder tiempo haciendo cosas porque descuidas otras. Entonces, no es que trabajes rápido, sino que tienes una técnica de trabajo para eficientizar tu manera de hacer las cosas, ¿no? Gracias. Maestro, básicamente en el elemento de la banda sonora, o sea, en uno de los elementos de la banda sonora, la música, pensando ya en el concepto de la música. Quisiéramos que nos explicara un poco también el concepto de lo que es la música. Bueno, parece que se cortó, pero bueno, quiero pensar que me preguntó de la música, el concepto de la música. Bueno, quisiera hablar de la música. Hay música que es diegética y música que es no diegética. La diegética es música que puede estar, por ejemplo, en un estéreo de un coche. Vas escuchando, los actores van escuchando la música. Y la otra es la que se usa para entrar ya en la acción, música que viene de toda la sala, que son unas cuerdas maravillosas que de alguna manera van a reforzar el drama, ¿no? La acción, ¿no? Cuando, exacto. Por ejemplo, la escena de Gladiador que está en el bosque, que es contra Germania. Ahí la música lo es todo, ¿no? Desde la parte grave de los tambores que involucran la guerra, ¿no? Por ejemplo, cuando tú mezclas, tienes que tener mucho cuidado con el subwoofer. Mucha gente utiliza el subwoofer para extender la baja frecuencia y tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, se dice que el subwoofer se utiliza mucho, por ejemplo, para la obertura 1812 de Tchaikovsky. 1804, 1812. Bueno, se utiliza mucho por los cañonazos. Ahí en esa obra de Tchaikovsky, pues, se oyen cañones, ¿no? Pues bueno, a lo mejor puedes utilizar el subwoofer para extender esa parte de los graves, ¿no? La música
cumple una función muy importante, ¿no? Por ejemplo, si tú le quitas la música a Lola, Corre Lola, no sé si vieron esa película. Sí, Lola Corre Lola, sí. La música es rápida, la música es electrizante, la música es muy importante, ¿no? Para apoyar las escenas. Otro ejemplo, Theo Angelopoulos, Paisaje sobre la niebla, que es cuando los niños van a buscar a su padre, su madre les miente, es una historia muy triste. Sí, sí. La música de esta señora Eleni Karaindru es fenomenal, es otra cosa, ¿no? Entonces, la música es muy importante, incluso es importante que no compita con el diálogo. Usas técnicas para reducir un poco la música mientras está el diálogo, que puede ser el sidechain. El sidechain, el System 6000 tiene ese sidechaining, donde tú puedes, por ejemplo, hacer que el center channel, gobierne el LR o el LSRS para que entonces cuando hable el locutor no se pelee con la música, ¿no? Tienes que hacer esas como curvitas para que no se note, incluso que estás bajando el volumen, ¿no? Claro. Y en cuestión de cine, siempre tiene que haber una legibilidad. Si hay una palabra que no entendiste tú, vas para atrás. No entiende nadie. No, exacto. Entonces siempre tienes que ecualizar de tal manera que esa partecita que es la legibilidad del diálogo esté presente y no pelear, que no se pelee el diálogo con la música. A veces puedes tener un productor que no sabe y métele más y métele más y métele más. Y llega un momento en que tú como mixer le dices, oye, ya no puedo porque se está peleando el diálogo. O a veces la música te puede servir para quitar un diálogo que está pésimo, y entonces le dices al director, oye, ¿qué te parece si aquí bajamos todos los diálogos y se queda la música? Y a veces le puede dar un toque de... Un sentido, claro. Una narración distinta, exactamente. Se logra una emoción diferente. Exacto, claro. Sí. Lo mismo con los efectos también de sonido. Hay muchas escenas a lo largo del cine donde un momento musical reemplaza completamente todo el sonido. Exacto. Y aporta un dramatismo totalmente diferente, como también existen películas donde no hay una sola nota de música. Claro. Y se ha construido toda la dramaturgia y el soporte con efectos de ambiente. Exacto. Sí. Luis Buñuel no le gustaba mucho la música en sus películas, ¿no? Y hay directores que son muy clásicos, muy muy someros, ¿no? Ajá, por ejemplo, yo no me imagino a Woody Allen haciendo una película en Dolby Atmos, pues no le va a gustar. O Almodóvar usando Dolby Atmos, pues no sé, te va a decir, ¿yo para qué quiero usar eso? Woody Allen, de hecho, escucha sus películas en monaural. Exactamente. ¿No? El mono, si tú algo lo escuchas bien en mono, ya la hiciste, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho cuando estoy trabajando una película, trabajar los diálogos de tal suerte que el sonido directo ya te cuente una historia. Teniendo ya una historia en el Center Channel en mono, tú ya nada más le vas poniendo sus aderezos, sus campanitas, sus brillitos por izquierda y derecha, pero ya tienes tu canal central bien definido, ¿no? O sea, puede ser que incluso la película sea mono, que salga por la bocina de en medio, y es una buena película, ¿no? Exactamente. En el caso de la música, maestro, que ahorita estábamos hablando y se me fue un poco la introducción acá, sabemos que también hay tipos de música, por ejemplo, la música extradiegética y la música diegética. Ajá. ¿Nos pudiera explicar? Lo explico yo. Ya. Lo que pasa es que hubo un glitch en la comunicación que me imagino que fue por el internet. Okay. Pero sí lo explicamos, ¿no? La música que tú puedes escuchar, por ejemplo, está el barbero cortándole la
la barba en una barbería y se Exacto. escucha ahí una música en el radio, o Claro, de repente el barbero lo reconoce, hijo, ¿eres tú? Y entonces empieza la música, claro, y empiezan ya las cuerdas y ya la música diegética se junta con la no diegética, ¿no? Entonces, claro, Michel Sion habla acerca de eso. Eh, es importante eh, echar mano de ciertos libros, ¿no? Muy recomendables para que claro, tú puedas pues, trabajar mejor como mixer. Hay que educar también el oído de manera pasiva y activa. La manera pasiva, bueno, pues estás con tu novia comiendo en un restaurante y volteas a ver la televisión y dices, mira, ahí se nota que es otro diálogo, se nota que les quedó mal la unión. claro. Entonces, tú en todo momento estás entrenando tu oído, Escuchando, ¿no? Siempre tienes que claro, hacerlo. Y si estás en cualquier lugar, trata de identificar eh, los detalles del sonido, los claro, pros y los contras y entonces ya te vuelves más crítico, te vuelves mucho más crítico. Entrando al cine, por ejemplo, yo lo que percibía era esa curva en los medios muy controlada para que no hubiera esa sensación de estridencia. La estridencia puede llegar a claro, molestar muchísimo y entonces la gente dice, ya me quiero salir de esta película porque ya no soporto el sonido, ¿no? A mí, me, a mí me pasó con mi hija claro, cuando era bebé, la llevé a ver los Transformers y eran unos madrazos, perdón que lo diga, eran unos trancazos de sonido que sí, empezó a llorar y a llorar, y entonces pues, nos tuvimos que salir de la película con todo y que era Dolby Atmos y todo eso, pero los niveles de presión sonora eran terribles, ¿no? Entonces claro, claro, hay que hay que ver mucho cine, hay que ver claro. películas para ver por qué. Si ustedes ven, por ejemplo, esta película que se llama Historias de un segundo piso, de un sueco, creo que se llama. Eh, es una película sueca de un cuate que se llama Johansen, no me acuerdo. El caso es que hay una parte en donde se escucha puro tráfico y la calle está vacía. Entonces creas una sensación así rara, ¿no? Ves la calle que no hay nadie y si hay un trafical. Son experimentos que se hacen, ¿no? O por ejemplo, las películas de Lars von Trier, ¿no? No sé si vieron esta que se llama eh, Ninfómana. Sí, Hay unas Sí, partes en donde el sonido no se oye, pero nada. O sea, no nada, se oye ni siquiera un rum-ton, sí, se oye así nada, como de cero. cero, Entonces, sí. eso te saca, te provoca algo, ¿no? O sea, finalmente hay que provocar algo, hay que provocar, exacto. hay que salirse de lo común, ¿no? Esa es tu misión como mixer, ¿no? Provocar algo en el público que va a ayudarle a la película, ¿no? Y en el caso de Co- usted, maestro, cuando está en una sesión de diálogos, Sí, comprime mucho todos los diálogos de la película, no lo comprime una parte. O sea, ¿cómo funciona esto cuando está haciendo una sesión? bueno, la compresión se utiliza de tal suerte que el sonido quede como amalgamado, que el sonido tenga que esté redondo el sonido, ¿no? Porque en los cines se utilizan grandes bocinas de 15 pulgadas para arriba, sistemas, arreglos de bocinas muy grandes. Entonces, tienes que tener mucho cuidado que el sonido no golpetee, que no salga de la pantalla, que no se escuche muy boomy, que no se escuche muy grande, eh, prácticamente como nosotros hablamos, ¿no? Entonces, la compresión te ayuda, una compresión no muy exagerada. Estamos hablando de 1.5, máximo 2 a 1, con un radio un threshold que prácticamente nada más sea esos picos que son los transitorios que te van a llevar el búmetro a, a cero. ah, Tener cuidado porque muchos actores no hablan parejo. O sea, a veces gritan en un pedacito o se les va, por ejemplo,
nosotros le decimos chicharito al audífono. Muchas veces se me fue totalmente eh, la referencia. Entonces, hay que tener cuidado para que siempre tengan un nivel, ¿no? Lo que hace el compresor, pues, es ayudarte. El compresor te ayuda a que todo esté en el nivel. Y sobre todo cuando era el sonido analógico óptico. El óptico no es tan permisivo como el digital. El óptico satura por cualquier cosa, es un sonido horrible. Pero bueno, si en el óptico sonaba bien, en el digital sonaba bien. Mucho mejor. Antes los mixers tenían que enfrentarse a ese paradigma. Que de repente switchabas en tu monitoreo. Mira, esto es lo que está en el óptico. Me refiero al óptico del... Al óptico, sí. Eso, El no el borde, óptico. el borde de la película. Exacto, porque Exacto. también existe un óptico que es el digital, que es la impresión que está en los sprockets, que es como tipo pariente del QR code, pero chiquitito, que es el streaming digital. No, me refiero al óptico, el óptico que siempre se usó en el cine. Ese óptico tenía no tanta tolerancia, tenías que tener cuidado de no saturar la banda óptica, para eso se utilizaban los Clash. Cuando tú usabas un DMU, un Dolby DMU, el Clash precisamente es un poquito que cuando se prende ya empieza a modularse la banda óptica al 100%. Entonces ahí entran los dampers de la cámara a más o menos compensar, pero si ya llegas al 100%, olvídate, ya se convierte en una onda distorsionada, una onda cuadrada, ya deja de tener esos valles y crestas, ¿no? Entonces, la compresión era con ese fin. De hecho, se usa la compresión combinada con expansión, que es el compander. Esa máquina tenía un compander de tal suerte que lo que no se comprimía se expandía. Entonces, sí es muy importante la compresión, pero también la expansión, ¿no? Ya sí, estamos metiéndonos en ese rubro, ¿no? Claro. En el caso de los rock tones, que ahorita te lo mencionaba, o sea, no pudieras hablar un poco más sobre qué es para muchas personas que tampoco lo conocen. Sí, sí. No entendí hablar de la compresión, me dijiste tú. Sí, claro. Sí, claro. no, ajá. Y hablaba también del caso de los rock tones, que ahorita estábamos hablando sobre eso, Los room tones. le pasó por encima, y que hay muchas personas que a veces te dicen, bueno, ¿y esto qué es? O sea, Claro, ¿cómo? O sea, el room tone lo que hace es estabilizar todos los diálogos para que tú tengas la sensación que no hay una disrupción entre ciertas escenas. Por ejemplo, puede ser que sea una parte en donde están en la cocina, entonces pues evidentemente tienes que reforzar con un refri o con algo, una tarja de trastes, con unas gotitas que están saliendo, y tu room tone de colchón, ¿no? El room tone lo que hace es precisamente darle como una continuidad. una continuidad exactamente a tu sonido, ¿no? Entonces, incluso puedes contaminar deliberadamente una escena que está muy, muy limpiecita con un poco de room tone para que no se escuche que está muy, muy, muy limpia, ¿no? Entonces tú también tienes que, como mixer, bueno, pues aquí vamos a subir un poco el room tone porque si no se nota el cambio, ¿no? de la escena, ¿no? Entonces son una serie de detalles así que tienes que tener muchísimo cuidado porque conforme vas avanzando en la película puede ser que te vuelvas a topar otra vez con la misma escena, Claro. 20 minutos, entonces tienes que hacer tus automatizaciones, copiarlas, que por eso Pro Tools me gusta mucho. No sé si el Nuendo tenga eso, pero ya puedes practicar. Sí, ya lo tenemos, Puedes practicar, puedes hacer muchas cosas que antes no se podían. Por ejemplo, Pro Tools tiene la ventaja sobre otras estaciones de trabajo que capturas tus automatizaciones y no las imprimes hasta que no te satisfacen. Y claro, las guardas en la memoria para después invocarlas, no sé, X número de escenas después. Y es muy práctico. Y desgraciadamente Logic no tiene eso de andar practicando la automatización.
capturándola, se llama Capture Automation, vas capturando la automatización. Y bueno, pues tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? En el mundo del cine, por eso en el audio es lo más complejo, porque estás involucrando ambientes, efectos, diálogos, etc. Y aparte vas todo sincrónico. Entonces tienes que tener una buena interfase. Yo recomiendo mucho las Blackmagic, las interfaces Blackmagic, que te dan casi cero latencia. A partir del Pro Tools 10, el Pro Tools 11 ya no hay tanto problema con la latencia. Es muy importante trabajar con los códecs de video adecuados. Un códec es un compresor de compresor que se utiliza, puede ser el QuickTime, ¿no? Puede ser, puedes utilizar el HQ, el 422 HQ, que es bastante eficiente, H264. Todo ese tipo de códecs te van a ayudar a que sea más rápido que se comporte bien en tu sistema, ¿no? Claro, y que estés en sincro, que es muy importante estar en sincro con lo que estás viendo. Ahora, sobre el tema de los compresores y las ecualizaciones, ¿no? Sí. O sea, si bien en la música uno busca texturas, ¿no? Buscando todas estas emulaciones de hardware que generan armónicos, que generan mucha más coloratura. Exacto. Creo que en el cine y en el audiovisual es todo lo contrario, ¿no? Uno busca que no se escuche que está ecualizada la voz, que no se escuche que está comprimida la voz, porque hay un realismo que tenemos todos los seres humanos, que es que sabemos cómo es la voz. Sabemos. Claro. Entonces, cuando ya empezamos a sentir estos efectos que provocan las compresiones, que provocan la sobreecualización o las texturas que aportan ciertos plugins, puede ser irreal dentro del contexto sonoro de una película, ¿no? Claro. Por ejemplo, no hemos mencionado el asunto de los documentales. Cuando te manejas un documental, por ejemplo, ahí te enfrentas a todo ese paradigma. No ecualizar demasiado porque pues, viene de origen los errores y está bien que ocurran. Por ejemplo, si tú estás viendo un documental de las Torres Gemelas cuando se impactan los aviones, pues no vas a tener un sonido de la gente gritando ordenado, ¿no? Así que prácticamente digan acción y ahora sí ya pueden gritar, ¿no? Son cosas que tú tienes que capturar en el momento, inclusive la cámara está moviéndose. En un documental puedes tener ciertas inflexiones, ¿no? No hay que tener cuidado tanto porque son sonidos que de origen vienen mal, ¿no? Entonces ya no los puedes doblar porque pues, ya la gente no estás en la misma situación o ya se murió la persona, ¿no? Me tocó a mí trabajar en este documental de las abejas, ¿qué le pasó a las abejas? En donde entrevistan precisamente a un argentino que sufrió, él era fumigador, ya murió y se convirtió en un símbolo de la lucha contra los transgénicos. Fabrizio, creo que se llamaba el argentino. Y bueno, ahí me tocó como mixer. Hay una parte en donde van a visitar a Fabrizio a su casa, abre la puerta y entonces cambia todo. Pues yo lo dejé un poquito real para que se interprete que está entrando un equipo de filmación a la casa de esta persona y ciertos detallitos los puedes dejar. Como te decía, depende si es documental, si es ficción, sí tienes que tener mucho cuidado, ¿no? La sobreecualización ocurre cuando pues, quieres hacer ciertos detallitos, pero se te pasa la mano un poco. Entonces, los Pultec son muy buenos porque son ecualizadores pasivos. La circuitería es pasiva. Por ejemplo, los TubeTech, esos que son compresores, ecualizadores tipo Pultec, te echan mucho la mano para que no se escuche muy ecualizada la voz, ¿no? Aquí lo importante es que se escuche natural. Entonces, echas mano de los Pultec, echas mano, por ejemplo, de los compresores estos que también son los TubeTech, para que se escuche lo más cálido posible, sin artefactos. Hay otra cosa que pasa, que a veces utilizan el MP3, ¿no? Sobre todo en la publicidad,
Eso es terrible porque tiene mucho artefacto. El MP3 se artefactea mucho y ocurre también que con herramientas de diseño de sonido, si exageras, también puedes artefactear el sonido. Por ejemplo, el WNS de Waves, que es un filtro de ruido. Si tú te pasas, empieza a sonar como MP3 tus diálogos, ¿no? También con el CEDAR. Si tú con el CEDAR le quitas demasiado ruido, también se hace un MP3 bien feo. Entonces, no nada más es la sobreecualización, sino también la sobrefiltración de efectos de ruido. Te puede meter en un problema, y a lo mejor si tú lo escuchas en tu estudio con unas bocinitas chiquititas Genelec, no lo vas a notar, pero ya cuando llegas a una sala cinematográfica, en donde son arreglos de bocinas de 2, 3, 4 metros de alto, pues va a ser muy evidente, ¿no? Entonces tienes que verte muy generoso con eso, ¿no? Muy parco, ¿no? Exacto, y sobre todo cuando son películas que tratan de recrear la realidad, pues de pronto, claro, en una cosa así como Transformer, que esté sobreprocesado, que esté sobre todo, forma parte de la misma estética, ¿no? Porque Sí, visualmente está sobreprocesado, o sea, está en una irrealidad que puede ser permisible sonoramente, pero en una escena romántica o en una escena íntima, en una habitación, que la sibilancia suene o que suene la voz demasiado perfecta, es totalmente irreal. claro. Sí, la Realmente sibilancia, es muy delicado exacto. Tener mucho cuidado con los ángulos del micrófono para los que hacen sonido directo. Para esa parte dulce, o sea, el sweet point, pues estar en todo momento en el ángulo, porque si no, la sibilancia ocurre. Para quitar la sibilancia, a veces si le quitas demasiado la sibilancia, ya empieza a sonar como si fuera español, Claro. empieza a sonar como peninsular. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la sibilancia. Eh, También con ciertas partes que suenan muy graves, ¿no? Ahí los filtros son esenciales, ¿no? De aquí para atrás, quítame todo, de 80 para atrás, quítame todo esto, porque pues todo eso no sirve, ¿no? Sobre todo en el boom, a veces se pudo haber ido un manotazo en el boom, y entonces el micrófono lo captura en la forma de graves, ¿no? Entonces siempre Claro. cuando eres mixer, tú ya sabes, de cajón, le pones el filtro para que los graves no estén. Evidentemente manejas el yin y el yang. Si tú algo le quitas graves, va a repercutir en los agudos. Muy recomendable leer el libro de Tomlinson Holman, y del otro, el de este otro cuate, que se llama The Art of Mastering de Bob Katz. Es un libro muy recomendable donde te habla precisamente del yin y el yang. Por eso muchos ecualizadores Pultec, en particular el plateado, tienen los controles de graves que repercuten con los agudos. Si tú algo le quitas agudo, suena grave, y si tú algo le quitas grave, suena agudo. Entonces muchas veces jugar con esos dos filtros, el high pass y el low pass, y ya nada más lo que le tienes que hacer en los medios. Si lo sabes usar bien tus filtros, ya es ínfimo lo que tienes que corregir si trabajas con un buen sonidista, ¿no? Entonces sí, tener cuidado con la ecualización, y pues, con eso la libras, ¿no? Con un buen filtro en los graves y en los agudos, ya no tienes que andar ecualizándole mucho. En el caso de la compresión, pero ya pensando un poco más en la compresión en lo que es el proceso del mastering. Por Sí, ejemplo, en producción se sabe, por supuesto, que uno hace mixer, después entrega al estudio de masterización, y hay ciertos cánones, conceptos y equipos para ese proceso en el caso del audio. ¿Cómo se ve ese proceso en el sonido para cine? bueno, Eso de nosotros nos valemos de herramientas como el System 6000, es básico. Utilizamos algoritmos que comprimen los diálogos. De hecho, comprimen los 6 canales, o sea, los 5.1 canales. Hay algoritmos que incluso los trae ya la C300, la C100 de estas consolas Solid State Logic, en donde el center channel ya pasa por vamos, una serie de compresiones
para que esté en todo momento suave, que esté redondo el diálogo. Este algoritmo es el MX, no, DXF, creo que se llama. Hace mucho que no uso el System 6000, pero bueno, tú lo que haces es utilizar la compresión de una manera que levante un poco el diálogo combinada con la expansión y que no pase de cierto nivel. En el cine no se utiliza propiamente así como en la televisión se usa el APS-C 85. Y en el cine es muy abierto, la dinámica es muy abierta, no hay propiamente así como un sistema, ¿no? O sea, cuando haces comerciales, bueno, tienes que cuidar que no pases de 85 decibeles, pero eso es para comerciales. Se utiliza mucho en comerciales porque cuando ya empieza la película, si no respetas eso, pues ya el público ya se quedó sin oído prácticamente, ¿no? Si le metes puros golpes de presión sonora, ¿no? En el cine, la dinámica es muy, muy, muy amplia, ¿no? Puede ser desde un soplido de un vientecito ligero, como en la película esta de El abogado del diablo, cuando ya sale al final y de la calle vacía, o unos cañonazos espantosos, así como en las películas de Clint Eastwood, que narran la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La compresión pues tiene que ser lo suficientemente rápida para permitir que el diálogo se recupere, ¿no? Y lo suficientemente jugar con el ataque para que no golpetee demasiado el actor. Por eso es que se utiliza el Program Peak Mode versus el DU, las unidades de volumen. Yo utilizo un poco más Program Peak Mode porque Program Peak Mode está diseñado para esos arribos de los transitorios que son más irregulares porque son parte de la voz. Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo una cantante que un locutor. Una cantante puede ser frases largas, recita, irará, irará, y un locutor no, un locutor es más golpeteado, es más, aprovecha las ofertas, ta, 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 y ta, 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 ta. Entonces, esa velocidad con la que se mueven las agujas en el Program Peak Mode pues es más fiel, ¿no? Es más acorde al diálogo, ¿no? Entonces, tú cuando estás midiendo, pues usas Program Peak Mode, ¿no? Y pues la compresión tiene que ser precisamente lo suficientemente rápida para permitir que se recupere el diálogo y jugar con los ataques para que no golpetee mucho, no se salga de la pantalla, ¿no? Por así decirlo. Básicamente, ¿no? La compresión. Bueno, la balística siempre ha sido un desafío, ¿no? Un desafío, sí, la balística. Pues en el caso de trabajar con APS-C 85, lo que haces es bajas de 85 a 79 decibeles tu monitoreo. Y en el cine, pues calibras tus equipos a menos 20. En el cine se calibran a menos 20. A veces tienes que moverles con una perillita ahí en las interfaces y calibrarlos a menos 20 porque vienen a menos 18. El equipo de Dolby viene a menos 20. Entonces sí es importante la compresión, sobre todo para cuando ya vas al DCP, en este caso que es el cine digital, o vas a 35 milímetros, que en todo momento no haya una sobremodulación de la banda óptica. Y en el caso del DCP, que no ocurran eso que les ocurre a muchos ingenieros amateurs, ¿no? Que de repente se va el nivel, se va muy alto el nivel, o por el contrario, de repente no escuchas qué está diciendo. Entonces es muy importante. Tu película no le van a mover al procesador de la sala. Entonces eso es otro asunto, ¿no? Que muchas veces los comerciales les mueven al procesador de la sala porque vienen muy altos, porque es gente amateur la que los mezcla. Y luego ya cuando empieza la película, pues le suben o le bajan. Entonces están jugando con el procesador, ¿no? El procesador siempre hay que dar una referencia. Dice referencia 7.0, sobre todo si son los CP650 de Dolby o estos que son de Datasat. Todos esos procesadores ya tienen un ref level que es 7.0. Entonces, si tú de repente estás mezclando bajito y luego le subes, pues entonces la gente no escucha. Sobre todo cuando previo a la película pusieron comerciales muy estridentes, pues le bajaron. Y a veces se les olvida, ya no le vuelven a salir. Exactamente. Entonces, bueno, es un tema súper importante para
para los que comiencen en todo el tema de la mezcla al audiovisual, tener bien calibrado su sistema de monitoreo. Exacto. Con la música no sucede lo mismo. Con la música uno tiene la posibilidad y el gusto estético de decir, a mí me gusta mezclar a bajo volumen o a mí me gusta mezclar a alto volumen. Ajá. Y esto da lo mismo porque hay toda una cadena de proceso antes de la entrega del material final, donde realmente, mientras suene bien, da lo mismo. En el tema del audiovisual uno tiene que tener el monitoreo y saber dónde están tus 85 decibeles en el monitoreo para poder saber qué está sucediendo con tus niveles reales. Claro, claro. Yo como una medida de precaución, siempre que entro a una sala que no es mi sala, pues evidentemente tengo que tener un sonómetro. Y con el sonómetro para medir. En Pro Tools yo aviento sonido rosa, ¿no? Claro. Pongo el sonómetro y entonces ahí en tus selectores de monitoreo, pues dejas oprimido el center channel, ya tienes el trim. Entonces, mira, aquí yo voy a meterle, voy a asegurarme que los delanteros marquen 85, left center y right tienen que marcar 85, y los traseros 82, son 3 decibeles menos, ¿no? Y manejas 7.1, es 85, 79 y 3 menos son 76 atrás, ¿no? En los back left, back right surround. En el caso del subwoofer son 79 decibeles, 79 decibeles en el subwoofer. Entonces ya todo eso, ya cuando lo tienes bien calibrado, ya puedes entonces empezar a mezclar. Tú no te vas a poner a mezclar así, entrar en una sala y nada más subiéndole, ¿no? Entonces los sistemas de monitoreo de las consolas hoy por hoy pues ya tienen esa capacidad de hacer ajustes mínimos para que tú... Exacto. Diego acá está preguntando a qué distancia mides eso. Lo mides en el punto de escucha de donde mezclas en la consola. El centro. Exactamente. Claro. Sí, hay salas que están un poquito más lejos, hay otras que están un poquito más cerca, dependiendo. Pero sí es exactamente en el punto donde está el mixer, ¿no? Que es en donde es el punto dulce, por así decirlo, ¿no? Sweet point. Donde confluyen todos los monitores. Esto. En el caso del 5.1, cuando no es una sala que imita las salas de cine, generalmente tú tienes un arreglo que es circular. Exacto. Donde tienes equidistante del punto de escucha del parlante central, los parlantes estéreo y los surround. Con unas medidas en grados, además, estandarizadas por Dolby, para que uno tenga toda la posibilidad de medir y setear el sistema y que esto se traduzca correctamente hacia las salas de cine, hacia la televisión, porque si no, sucede esto, ¿no? Que uno puede estar mezclando y porque estás a menos volumen del correcto, empiezas a forzar tu mezcla para llevarla a un nivel donde te parece que ya suena bien. Esto cuando llega a una sala con 85 decibeles en cada parlante, deja sordo a todo el mundo. Exacto. Sí. En mi caso que tengo acá Nuashi, que uso 7.1, yo hago, o sea, casi lo mismo. O sea, no es un gran espacio, es una sala rectangular, entonces básicamente lo que hicimos fue eso, medir desde ese punto de escucha, tener más o menos ese concepto. Y tuve la suerte en un cortometraje mío que yo trabajé de que hice un sonido estéreo. Ya yo lo tenía en 5.1, pero también lo tenía en 7.1. Igualmente quise chequearlo primero en estéreo y lo montamos en una sala de cine acá, en la sala Chaplin de acá. Okay. Y yo pensé, como decimos nosotros, que me iba a llevar un chasco, porque, o sea, era una cosa, era lo que dice él, una cosa lo que estás escuchando aquí, y después pues, te encuentras con ese monstruo, pero no, estuvo bien, ellos hicieron algunas correcciones ahí, pero todo el mundo estuvo súper contento. También en el caso de Nuendo tiene, o sea, Nuendo ha logrado un gran desarrollo en esa área de los audiovisuales y sinceramente yo pensé que iba a tener más problemas porque casi siempre, o sea, ese es el terror de casi todos los mixes, de que llego a la sala y se jodió esto, no se escuchan los ambientes, aquello se abrió, entonces vuelve de nuevo y dale y vuelve a rectificar. Pero en mi caso tuve de suerte que hubo que hacer algunos chequeos de una TV, pero es lo que dice Jero. Pero no es fácil,
lleva su trabajo y lleva a conocer específicamente la sala donde estás. Porque, Mira, por supuesto, aquí tenemos de Diego Morales, dice, ¿podrían repetir lo del 5.1 y 7.1? Bueno, en el 5.1 la diferencia con el 7.1 es que tienes el surround cuadrafónico, básicamente. El 5.1 es un surround estereofónico en donde es left surround, right surround. Y en el 7.1 tienes left surround, right surround, back left surround y back right surround. Como se calibra, en este caso es left center y right van a 85 decibeles, left surround, right surround van a 82 decibeles y 3 decibeles menos para los back left y back right surround. Ahora es interesante el 7.1 con respecto al 5.1 porque también tienes divergencias en lo que es el back left contra el front, contra el side left. Pues puedes utilizar, puedes divergir tu sonido, no nada más como lo hacías en el 5.1, sino ya puedes echar mano de divergencia media o divergencia trasera, ¿no? Entonces está muy interesante el 7.1. De hecho, el 7.1 es como la camita que se utiliza en el Dolby Atmos. Si tú quieres hacer Dolby Atmos, la cama tiene que ser forzosamente en 7.1 y ahí ya en los elementos que, vamos, los objetos, ¿no? El manejar los sonidos como objeto. Pero bueno, las diferencias entre 5.1 y 7.1 ya lo dijimos, 5.1 es estereofónico, 7.1 es cuadrafónico, ¿no? Son más canales. También quisiéramos que hablar un poco de eso, maestro, que nos hablara un poco sobre la historia del Dolby y su desarrollo hasta el Dolby Atmos, que también es un místico también en Sí, el mundo. Dolby lo que hizo, Ray Dolby lo que hizo fue aprovechar los sistemas de reducción de ruido que, bueno, aprovechar sus sistemas de reducción de ruido para optimizar la banda óptica, ¿no? Y cuando la banda óptica, bueno, los negativos ópticos han sufrido muchos cambios, ¿no? Desde la densidad variable, área variable, desde que eran monaurales y se convirtieron en estereofónicos, siempre tenían ese problema del ruido, ¿no? Entonces lo que hizo Dolby fue hacer sistemas de reducción de ruido para poder subir el rango dinámico de la banda óptica y que se escuchara más limpia. A partir de los años 70, Dolby empieza a incursionar en ello, con las películas como Galáctica, no sé si se acuerdan de Galáctica, que se usaba el concepto del sensor round. Entonces, los prints que hacía Dolby con su sistema pues permitían mucho más rango dinámico, ya podías tener niveles de presión sonora más elevados, y fue Dolby experimentando con la banda óptica, utilizando el espacio que le quedaba al 35 milímetros. En el año 1993 o 94 crean la banda Dolby Digital, que es precisamente incorporar un streaming digital en los cuadritos, en los sprockets. Ya estaba ocupada la banda, ya estaba ocupada todo el negativo, entonces el único espacio que quedaba era en los sprockets. Ahí Dolby utiliza una tecnología que es muy parecida a los códigos QR code, esos que en los celulares usas para publicidad. Dolby utiliza uno muy similar y se crea el AC3. El AC3 es pariente del MP3. Nada más que el AC3 se va un poco más arriba, se va a 400 y tantos kilobits por segundo. Y otra cosa que tiene Dolby es que para imprimir todo eso hace una modificación en las cámaras tradicionales, las cámaras. El sonido se imprime como una cámara, el sonido se imprime como si fuera fotográfico. Entonces, en esas cámaras ponen un sistema para que se imprima en los sprockets también la señal de Dolby. Todo eso, para todo esto se vale de un cartucho magneto óptico. En ese cartucho tú haces tu vaciado, en el laboratorio lo imprimen, el negativo. Entonces, Dolby, pues,
detentaba todas las patentes, ¿no? O sea, por una parte, el DMU, que es la máquina que imprimía en el magneto óptico, y por otra, una especie de DMU, pero era para imprimir al revés, era para pasar del magneto óptico a la cámara, y era tecnología patentada. Ya después Dolby se despide de eso, porque empieza el DCP, y Exacto. estuvieron un tiempo inactivos, ya cuando la gente quiere un sonido más envolvente, que ya se llama inmersivo, pues ya empieza Dolby Atmos, en donde ya pues es una tecnología inmersiva, ya no se maneja el concepto de surround, sino ahora ya es inmersivo, todo es inmersivo. Dolby pues fue de la mano con el desarrollo del sonido para cine, y la cúspide pues es el Dolby Atmos, ¿no? Que tiene sus competidores como Auro. Auro es la competencia de Dolby Atmos. Perfecto. Y pues básicamente se trata de extender el campo auditivo con X, Y y Z, ¿no? O sea, es profundidad. Con la altura. Y altura también, ¿no? Con las bocinas del techo. Puede ser que sea 7, por eso son sistemas 7.1.2, 7.1.4, claro, pero ya en el entendido que va partes del 7, ¿no? 7.1, 2 bocinas en el techo, o 4 bocinas en el techo, ¿no? Y ahí vas agregando parlantes. Sí, exacto. Entonces ya lo que haces es tener tu surround panel, pero ya no lo tienes bidimensional, sino ya lo tienes tridimensional, ya puedes tener profundidad. Entonces, bueno, esos son los cambios que hizo Dolby. O sea, Dolby es importante en la historia del cine por lo que le hizo al negativo óptico de sonido, que fue emplear un sistema de reducción de ruido, que es el Dolby SR, el Spectral Recording. Antes claro, de que saliera Dolby Digital, salió el Dolby SR. Hay muchas grabaciones excelentes. Por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de escuchar el Rattle and Hum de YouTube, es un concierto que se hizo con Dolby SR, que era lo de la época, ¿no? O sea, estoy hablando de 1987, 88 hasta el 93. Y después salió el Dolby Digital, el Dolby Digital Plus, que es también para cuestiones de broadcast, y el Dolby E, los códecs estos de Dolby E, que eran para poder 8 canales guardarlos en 2, ¿no? Que es tanto como de archival, ¿no? De archivamiento. Que tú puedes tener con el códec Dolby E determinados canales codificados en 2. Eso se utilizaba mucho en las Betacams y en las HD Cams y todo eso. Claro. Como nada más tenían 4 canales las Betacams, pues Dolby se le ocurrió la idea de poder codificar más canales en 2, ¿no? Y como traen 4 canales las Betacams, entonces ya puedes decodificar hasta 16 canales, ¿no? Y son cosas que ha hecho Dolby, que han aportado al cine, ¿no? La reducción de ruido, la compresión, Dolby Atmos, ¿no? Esa es la historia de Dolby. Y a nivel consumidor también, ¿no? Cuando tú tienes el metadata, pues ya puedes tener ahí dialogue normalization, puedes tener ciertas cosas que son parte del metadata, ¿no? Que tú las tienes como opciones en tu Blu-ray o las tienes como opciones en tu DVD, ¿no? Son ya a nivel casero, ¿no? Dolby casero. Ahora THX se basa en la tecnología Dolby, más son compañías, THX, mucha gente se confunde con Dolby y THX, no. THX se sirve del equipo Dolby para poder brindarte básicamente THX es una copia de un estándar ISO que es el 2990, creo que es el 1969 o 2969, no me acuerdo, que es básicamente la X-Curve, o sea, la curva X, nada más que Lucas la patentó como un sistema de monitoreo calibrado, o sea, es un sistema, THX es un sistema de calibración, también hay de exhibición, si tú quieres que sea, si tú quieres el certificado THX, tienes que, incluso el gate de proyección de tu sala tiene que tener ciertas características, no debes de pintar las paredes de colores que sean muy claros, sino colores oscuros.
Todo eso es parte de la certificación THX, que se sirve de equipo Dolby para poder empotrarse, ¿no? O sea, en realidad THX era un sistema de estandarización. Exactamente. Claro. Y Dolby, bueno, hoy por hoy ya THX ya está en desuso. Ya no hay sonido 5.1, ya todo es Dolby Atmos. Entonces, hoy por hoy la competencia pues está entre Auro, que es la compañía Barco, y Dolby Atmos, ¿no? Dolby Atmos ahora está en el consumer, en todo lo que son las barras, estas que han visto las barras de las televisiones, que son las barras Dolby Atmos. Toda una televisión ya le pones una barra, que es una barra de plástico, así como de 1 metro, la pones debajo de la televisión y supuestamente ya es Dolby Atmos, ¿no? Ya te pones tus audífonos y ya también son Dolby Atmos. Entonces, pues, es toda una carrera de mercadotecnia aquí la que estamos viendo, ¿no? A ver qué capaz por el sonido. Ya se ha visto, ya se ha visto en el pasado, ¿no? Cuando fue la guerra de las patentes, hubo un momento en los años 40 en donde hasta México tenía ahí los hermanos Rodríguez, Joselito Rodríguez, inventó un sistema para sonido de cine. Alva Edison también traía el suyo, que era Vitaphone. Los alemanes tenían el suyo, que era Toby, ¿no? Todo la UEFA, que era la compañía de cine que promovían los nazis, ¿no? Las películas de Leni Riefenstahl, todas estas películas de el ángel azul, el ángel azul, utilizan el sistema Toby. Entonces ya siempre el sonido para películas ha sido todo un tema de competencias de mercadotecnia, ¿no? La guerra mundial tuvo que ver mucho en el avance del cine, ¿no? Con la película de fantasía, ¿no? Desde 1942, 43. Sí, sí. Todos los avances que hay en las guerras pues se incorporan al sonido, ¿no? Hasta el sistema SEMTI. El SEMTI Time Code es heredado del satélite. El satélite, para sincronizar. Para la onda, para que estuvieran en sincronía geoestacionaria. Exacto. Utilizaban un sistema que es como ondas cuadradas, y la onda cuadrada se usa mucho en sincronía porque como es cuadrada, tú puedes establecer entre los periodos de arribo segundos, compensar las latencias, hacer las compensaciones de latencia, claro. Para alinear los sistemas. Sí, ¿no? Es una tecnología que se la tomaron de la NASA, ¿no? O sea, para time code. Hay cosas de las que se sirve la industria cinematográfica, ¿no? De científicas, ¿no? Y en el caso de lo que estábamos hablando, siempre es por todas estas nuevas tendencias tecnológicas, es siempre, en el caso del cine, de tratar cada día más que el espectador se sienta más adentro de la película. En el caso de Almox, cuando nosotros hacemos sesiones acá nada más, nosotros no tenemos Arna acá, pero tenemos una simulación del 7.1 y es impresionante cuando tú en el asiento transcurso, tú dices, wow, o sea, cada día más es realismo de que el espectador diga, estoy dentro de la película, no me cabe duda. Hay un desafío grande porque hoy en día el cine compite de frente contra las plataformas, contra toda una industria de entertainment que te promueve estar en casa. Exacto. Está en crisis el cine en este momento. Exacto. Por la pandemia también. Además, entonces, pues tiene un gran reto el cine para salir adelante, ¿no? Y cuando ves tecnologías como Oculus Rift, que te pones unos goggles de visión de realidad virtual, y ya estás viendo lo que se puede hacer con los motores de render, de gráficos en 4K, 8K, ¿no? Todo lo que haces con el Unity. Sí. Todo lo que haces con estos softwares de realidad virtual, pues está en un problema el cine ahorita. Tiene que salir y tiene que reinventarse, ¿no? El cine en este momento. Ahora no. Steinberg sacamos una versión de Nuendo, eso creo que está de la versión 8. En el caso de una sesión de doblaje, o sea, tú puedes escribir la toma en la pantalla donde el actor va
a leer la toma que va a doblar y luego haces todo el sistema de configuración de frecuencia para que el actor sepa en qué momento lo va a hacer. O sea, eso en años antes es algo impensable. Hasta ahora creo que somos los únicos que lo tenemos, porque hasta donde sé todavía no creo que Pro Tools y otras herramientas lo hayan logrado. ¿Cómo se llama el sistema? Es ese sistema de ADR, o sea, que es un sistema que viene incorporado. Eso viene en la plataforma de Nuage, viene también. Pero normalmente lo trae el DAW. A partir de la versión 7, 8 se incorporó. No, bien, a partir de la versión 6, de nuevo. A partir de la versión 6, la compañía empezó a cambiar y empezó a enfocar un poco a Nuendo más para las plataformas de media, porque muchos usuarios decían que se parecía mucho prácticamente con Cubase, que entonces no había diferencia. Entonces ellos decidieron enfocar más al Nuendo para el área de media. Pero eso es una plataforma que está genial, que no hay en ningún DAW. De hecho, cuando nosotros estuvimos acá en algunas cosas que tuvimos con el ICAI, ellos, por supuesto, querían adquirir el Nuendo, incorporárselo a la S6, porque es un flujo de trabajo único. Que tú puedas escribir la toma en la pantalla y decirle al actor, ok, mira, esto es lo que tú vas a hacer, vamos a repetir, hacemos frecuencia, vamos, y arriba. O sea, eso es una cosa que está súper bien implementada. También el área del videojuego con Audio Kinect, que es una gran también compañía, hacer esa integración de protocolo para sonido, para videojuego también, a ellos sí. También. Ya me ha tocado. No ha tenido un gran desarrollo en ese sentido. Sí, ahora lo de realidad virtual es el sonido que incluso interactúa si volteas tú, ya lo puedes ver, bueno, lo puedes escuchar, pero si volteas del otro lado también ya es una cosa... Exacto. Sí, de hecho, para cuando trabajas como mixer y sound designer, es todo un asunto, ¿eh? O sea, ya volteas a ver el sonido y tienes que ubicarte en esa parte del 3D que sería como si tú estuvieras dentro del juego. Y no es una imagen fija, porque depende si tú volteas a la izquierda, o sea, puede ser que tenga determinados cuadros por segundo, se pasa como película, pero cambia en el sentido que tú, si volteas de este lado o volteas del otro, está corriendo el video y también está corriendo la simulación, ¿no? Entonces tienes que... Exacto. Sí, ya me tocó participar en un proyecto de VR. Yo tenía que usar el Pro Tools 10, que no tenía esas cosas que ya tiene el Pro Tools Ultimate, que es el Ultimate ya tiene también unas cosas interesantísimas para hacer VR. Entonces yo tenía que dejar como un stem para cuando esta persona volteara del lado izquierdo, otro stem para cuando volteara del lado derecho, y en el Unity, que es el software donde iban a hacer todo, la persona ya en el contrato iba ya a poner estas pistas para cuando vamos, es que tú eres el actor cuando estás en VR, tú eres como el actor, se cambian los papeles, ahora tú eres el actor, entonces tú, si volteas de determinado lugar, tienes que percibir el sonido precisamente con esas fuentes, con esos cues, con esas pistas visuales, ¿no? Muy interesante. Exacto. Ahora, regresando al asunto de los controladores, hay mucha gente que está muy inconforme con los precios de Avid, ¿no? Existen ya mucha competencia, por ejemplo, Fairlights con Blackmagic Design, con el software que se llama Resolve, DaVinci Resolve. Es la competencia de Nuendo y es la competencia de Pro Tools y de Logic, y están creciendo a pasos agigantados, ¿no? Sí. Las consolas... De hecho, aquí en el estudio tenemos un corrector de colores para DaVinci, que es el Blackmagic, pero más pequeño. Ajá. También ellos tienen un sistema de consola mucho más grande, pero bueno, en el caso de nosotros compramos es bien sencillito para hacer todo lo que es la corrección de colores con la parte de postproducción de video. Puede ser el futuro incluso Blackmagic, ¿eh? O sea, porque Blackmagic le está dando una lección a todas las compañías. Blackmagic está sacando productos muy, muy asequibles, muy baratos. De hecho, el Resolve es gratis. Nada más viene... Sí, es una demo gratis, exacto.
vienen No, ciertas funciones. cuando compra cámara o cuando compra las interfaces de ello y todo, el software viene de regalo. Y si lo quieres comprar, cuesta $300. Bueno, Tampoco es es una una... inversión que uno Ajá. diga, bueno, me estoy desangrando y es una licencia perpetua. Entonces, Ahora, sí, pero muy bien. ahora creo que ya lo puedes bajar gratis Sí, hay y, una versión que es gratuita, que tiene ciertas limitaciones que tampoco ajá, son como para uno decir, oh, Es con esto como no una puedo hacer. demo. creo que si No, trabajas en un demo. Es una versión ajá, full funcional. ajá, Lo nada que más, no tiene algunos códecs para conversiones finales, tiene pequeñas ajá, limitaciones, exacto. Pero lo pero es operativa. Sí, interesante del caso es el Fairlight. El claro. Fairlight es una super herramienta. Se escucha muy bien, Bueno, ya hice unas pruebas con el Fairlight. Y las superficies de control no son tan caras como la Avid y no, bueno, como desconozco la noche, la New Age, no lo desconozco, Yo no voy a hablar, yo no voy ese a pero no hablar, tiene nombre. yo no voy a hablar, yo no voy a hablar, Pero yo no bueno, voy a nada hablar. más que sepan que hay una competencia, ¿no? Que sepan Sí, que sí, hay lo que opciones una hoy en compañía día. descuide, la va a tener otra compañía y nosotros nos vamos a beneficiar, ¿no? Sí, Yo, sí, la sí, neta, sí. Claro, si me pusieran eh, una herramienta eficiente como Fairlight, pues podría yo hasta prescindir de Pro Tools. Pro Tools ya, Fairlight tuvo sus inicios desde los primeros intentos con el audio digital. Recuerdo que estaban las estaciones Fairlight, que eran en como estudios una, Churubusco, trataron de hacer competencia, claro. Un tiempo le trataron de hacer el peso a DJI en esa época, ajá, pero era como medio engorroso el sistema y hasta ajá, que el Fairlight, se los tragó Blackmagic. el Merlin, ¿no? El Sí, sí, Merlin, exactamente, sí. Merlin. Sí, sí me acuerdo. Estas estaban en estudios Churubusco. El problema es que creo que no eran muy rápidas para editar. Ese es Era engorroso, era muy engorroso el mm, sistema y DigiDesign logró un desarrollo mucho más rápido y exponencial en esa época. claro. mm, Y ahora, bueno, esto que han hecho de incorporar de hecho tuvieron superficies de control también Fairlight, hicieron grandes avances en eso que yo creo que es lo que incorpora Blackmagic cuando se los traga ajá, y los incorpora dentro de la línea de trabajo. Una de las cosas más interesantes que tiene el DaVinci es que tienes la cadena completa de proceso dentro del software. No tienes que salir Claro, para etapas, o sea, estás exacto, viendo color y te das cuenta de que hay un problema en sonido, vas a la etapa de sonido, haces la exacto, claro, corrección o efectos especiales o edición. claro. Sí, trae 4 en uno o 5 en uno, ¿no? Por Sí, una sí, parte sí. es exacto. el Media Browser, Ujú. luego tiene el Edit, luego tiene el Fusion, que es para todos los Exacto. efectos, Mm. y finalmente bueno, En, el en DaVinci. en ese caso, Jero, nosotros lo tenemos acá, porque acá igual tengo también algunos amigos que son los que lo trabajan, o sea, del área de video, y a mí la respeto. Pero yo he visto muchos que se han discrepado en el caso de la edición como tal de video con el DaVinci y, por ejemplo, con Final Cut o con Premiere. Hay muchos editores que me dicen, no, mira, en Premiere se puede, por lo menos la parte de edición, yo puedo hacer más cosas, puedo hacer esto, lo otro, porque tengo todo el paquete de Adobe. Y Claro. entonces, pero en DaVinci me funciona más la corrección de color. Entonces, a veces yo digo, bueno, yo veo que Es este cuestión de programa está costumbre, es cuestión de De costumbre. gusto, sí, claro, no, Trabajé mucho tiempo con Premiere, eh, siempre teniendo las limitaciones de que, claro, Premiere para trabajarlo bien tienes que tener una tarjeta de video bestial claro, y nunca pude no se habla muy bien con Nvidia y siempre tuve ya, tarjetas Nvidia y sin embargo DaVinci funciona con las tarjetas Nvidia, utiliza los procesadores CUDA de las tarjetas Nvidia para aceleración y funciona perfectamente. La transición mía en ese caso fue, bueno, ok, editaba, hacía mi primer rough de montaje en Premiere, lo exportaba eh, a formato intercambiable que puede ser el OMF o el OX ajá, y ya lo abría directamente en DaVinci y ahí me fui aprendiendo los shortcuts de DaVinci y en cuestión de 2 meses Premiere quedó
colgado Ahí. y yo ya edito directamente. mismo. Porque además es muy, 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 muy amigable. Wow. Es Exacto. muy amigable el programa. Sí, que es amigable. A mí me pasó lo mismo con el Final Cut y con el Premiere. Yo utilizo DaVinci y se me hace que es el futuro. Sí. Y son productos muy asequibles. Sí. Es que cuando tú haces cosas muy eficientes y a buen precio, obligas a la competencia a responder de la misma manera y entonces los clientes somos los que nos beneficiamos de ello, ¿no? DaVinci, claro. Una de las cosas que me gustan es precisamente todas estas colecciones de LUTs que tienes, ¿no? Que puede ser que los manejes también en el Premiere y todo, pero bueno, en DaVinci se me hace mucho más amigable, ¿no? Mucho más más friendly, ¿no? Más, y tiene la ventaja que, vamos... Aquí lo muestro para que vean este es el micropanel. Mira. Claro, el panel de corrección de colores, claro. Este es el panel de... Con las ruedas de colores. Habíamos pensado en uno más grande, pero le dije al jefe, wow, si eso aquí casi nadie lo tiene, pero igualmente casi todos los amigos que han venido al estudio, editores, no se la conocen, no la saben. Igualmente yo estuve operando un tiempo, no es mi área, pero sinceramente es muy buena y muy... Es compatible incluso con todo lo de JL Cooper o todas estas de... Se habla muy bien con todas las superficies de control. Phonics. Sí. Y esa es que Tangent Devices, ¿no? Las Tangent Devices también jalan muy bien. Sí. Estos cuates de Blackmagic son muy inteligentes. Ya le dieron vuelta a la competencia, ¿no? Exacto. Bueno. Ya ellos están dándole adelante. Sí. Entonces, Master, ¿algo más que usted quiera abordar en esta charla en Sonido para Cine para las personas que vean esta charla? ¿Consejos que usted le quisiera dar a los nuevos jóvenes que quieren incursionar en el mundo del audiovisual, que mañana pueden ser, por supuesto, excelentes productores cinematográficos? Bueno, pues no sé. el consejo es siempre escuchen de una manera incluso hasta pasiva, ¿no? Escuchen la televisión, intentando localizar el error. Si están con la novia comiendo en un restaurante, volteen a ver la televisión también, a ver qué pasó ahí, esto se oye feo, se oye bien. Estar de una manera pasiva, entrenando el oído, ¿no? Hoy por hoy existen herramientas muy baratas con las que pueden hacer bastante, ¿no? Alguna vez platiqué con una persona y me dijo, es que ya cualquier hijo de vecino va a poder hacer sonido. Y la respuesta es no. La respuesta es no cualquiera, o sea, los que ya venían haciendo cosas interesantes van a hacer cosas todavía más interesantes. Esto no tiene por qué ser que ya ahora ya cualquiera puede ser, no. Ese mismo paradigma ocurrió en los años 90 con una pianista que se llama Marian McPartland, que decía que por qué que con los sintetizadores ahora cualquier idiota iba a poder hacer música. Y entonces Chick Corea le contesta, no señora, con la nueva tecnología, los que ya veníamos haciendo cosas impresionantes, ahora vamos a hacer cosas más impresionantes. Entonces, todo esto, para los jóvenes el mensaje es, aprovechen estas herramientas. Ustedes se van a integrar mucho mejor que las viejas generaciones a estas herramientas porque ustedes ya nacieron con esta predisposición. Entonces, ustedes como jóvenes deben de saber que se puede echar mano de la tecnología casi. Voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, este cuate de Gangnam Style, ¿no? El que bailaba, un cuate que bailaba así, que era de... Este cuate aprovechó la revolución industrial 3.0. ¿En qué sentido? En que no le salió cara la promoción de su música porque lo hizo en YouTube. Entonces YouTube es gratis y te puede ayudar a promocionarte como nunca. O sea, como si tú hubieras querido tener esa promoción en los años 90 o en los 80, hubiera sido millones de dólares. Entonces con YouTube te sale gratis. Hay personas que incluso con YouTube se vuelven millonarias. Fíjense, con una herramienta gratuita. Entonces, hoy por hoy ya puedes hacer cosas como no tenías antes la oportunidad en décadas anteriores. Entonces, aprovechen. No, hoy por hoy podemos hacer este tipo de reuniones. Exactamente, de entrada, ¿no? O sea,
Eh, Gracias, tía. esta nueva realidad de la pandemia, pues me imagino que va a venir todo un aluvión de, eh, saludos a Diego Morales, ok, va a venir un aluvión de tecnologías enfocadas a trabajar remotamente, como ya Claro. está en las nuevas versiones de Pro Tools, de Nuendo, etcétera, Mm. que es para que tú puedas trabajar en otro estudio, ¿no? Eh, dirigiendo actores, dirigiendo locutores, dirigiendo doblaje. Entonces, echar mano de las tecnologías para poder, eh, expresarte, para poder aprender. Tutoriales, evidentemente, ¿no? Tutoriales para poder pues, aplicarlos a tus mezclas. Hoy por hoy ya no tienes que tener una superficie muy cara de control, puedes tener una Euphonics más chiquita, un sistema más económico. Eh, Exactamente. eh, eh, existen ya bocinas que son para 7.1, ya vienen las delanteras, ya viene el centro, ya vienen las traseras, vienen incluso en una cajita que te las llevas ahí como parte de un bundle, ¿no? Claro. Puedes tener Pro Tools, hay un Pro Tools gratis, creo que es el Pro Tools First, para poder practicar con Pro Tools. Existen versiones de Cubase más baratas, que no es la Cubase SX, Claro. el Nuendo, por ejemplo. En el caso de el Logic está muy, muy asequible, en $200 el Logic. Harrison, que es una compañía muy buena de consolas, ya sacó el Mixbus. El Mixbus vale $69, ¿no? Entonces ya no hay pretexto para no aprender. Es muy importante echar mano de los PDFs, de los libros. Ya no tienen que ir a la biblioteca, ya pueden tener un PDF que lo compran en Amazon muy barato. Muy barato, exactamente. Hay muchos libros que te pueden ayudar a que trabajes mejor, a que puedas tener mejores técnicas. Y muy importante, pues pegártela al que sabe, ¿no? Como siempre decimos, coge el teléfono del que A sabe y la, llámalo. en un principio a lo Y mejor coge no los se, 5 minutos. Como exacto, siempre ¿no? te Entonces, decir. en un principio a lo mejor no se va a ganar el dinero que se tiene que ganar, pero pues ahí estás viendo cómo le hacen, ¿no? Es cuestión de práctica, de ver cómo trabajan y sobre todo de eficientizar el tiempo, ¿no? Por eso muchas veces no es que los equipos estén diseñados para otra cosa más que para hacer las cosas más rápido, ¿no? Y eso es todo, pues echarle ganas y pues con esta pandemia van a quedar muchas personas que sabían que ya tienen 60, 65, pues ya, pues desgraciadamente no van a estar con nosotros, entonces hay que suplir este talento, ¿no? Que es lo que está pasando, que muchas veces las nuevas generaciones van muriendo y no hay quien las reemplace. Entonces es importante pegársele a las personas, sacar lo más que se pueda de información, porque ustedes son los que van a sustituirnos finalmente, ¿no? Eso es lo que tengo que En decir. caso de una última consulta de esta charla, maestro, que siempre también a veces nos preguntan, los estándares para televisión a la hora de trabajar con los estándares de cine. ¿Qué nos pudiera decir sobre eso? Bueno, en la televisión se maneja el ATSC 85, como lo dije antes, bájenle un poquito al monitoreo, son de 85 nos vamos a 79 decibeles porque es muy alto el ATSC 85, esa balística es muy alta. Ya saben, menos 24 LKFS, promedio más o menos el target, o sea, el destino. Muy importante no abusar de la sobreecualización que muchas veces se da en las nuevas generaciones que quieren quitarle y meterle. Lo más importante es que con mínima ecualización el sonido responda, ¿no? Por eso los filtros son muy importantes, el high pass y el low pass. Si ustedes tienen ese concepto bien, ya la ecualización de los medios ya casi es ínfima, ¿no? Es muy importante hacer un desembolso en un buen sistema de monitoreo, ¿no? Que no sea el típico sistema que todo el mundo tiene, sino pues, gastarse un poquito más de dinero en unas Genelec, unas bocinas Genelec, en un subwoofer, el lugar, pues intentarlo acondicionar de una manera pues, que esté cómodo, ¿no? Y sobre todo acústicamente se pueden lograr muchas cosas que antes no. Existen kits y paquetes de trampas de ruido
que las pones en ciertas partes de tu estudio y puedes hacer cosas muy, muy decentes con tecnología muy asequible, ¿no? Ese es el mensaje. Cuando trabajen con televisión, bueno, pues tomar en cuenta que esa balística, existen medidores de waves, como para medir no sé, el de waves que es para medir, que es como verdecito, ¿qué modelo es? No me acuerdo. Sí. Que es Sí, Bueno, está el Doro. El Doro está... Esa la emulación del Doro, y está el de los volúmenes, ¿cómo era? El level. Sí, no lo tengo enfrente porque estoy aquí enfrente del Zoom, pero hay varios. TC Electronic también ya sacó un medidor el LM2, que es de plástico, sí. que cuesta $149 y lo metes por USB. Está maravilloso. Hay muchas maneras de medir. Siempre la medición es muy importante. WLM, ¿no? Loudness Meter. Ajá, exacto, el WLM, el Loudness Meter. Ahí tiene una opción que es para ATSC 85. Y pues echarle ganas, ¿no? Claro. Echarle ganas con En el caso de que antes que se nos quedara para doblaje, para toma, micrófonos que recomienda. Sabemos que hay micrófonos desde hasta, pero micrófonos que recomienda para estándar. Bueno, muchos productores te van a decir que tiene que ser el mismo micrófono que se utilizó en la película. Otros te van a decir que si no es ese, bueno, no usen micrófonos de diafragma grande, porque el diafragma grande, como el Neumann, pues te crea una sensación de proximidad. Tienes el sonido muy presente. Entonces, hay que alejar los micrófonos de tal suerte que sea como si estás hablando en una película, ¿no? No utilizar técnicas que son como técnicas de locución, sino alejar. Para el doblaje, el micrófono tiene que estar lejos, ¿no? Para que entonces cuando arriba el sonido al diafragma del micrófono, pues sea como si fue el sonidista que va cuidando el boom, ¿no? Entonces, sí, cuidado con los diafragmas, que no sea el diafragma muy grande, ¿no? Los Shreks son excelentes micrófonos para doblaje y para sonido de campo. Hay unos que son los Rhodes, que son más asequibles, los Neumann, los Sennheiser, ¿no? Los KLM, toda esa serie KLM. Entonces, para doblaje, tener mucho cuidado de no estar muy cerca del micrófono, que no suene como si fuera un locutor, sino que suene como si fuera un actor, ¿no? Claro. Y, evidentemente, echar mano de esas herramientas que son para emparejar el original contra el doblaje, ¿no? Hacer tus loops de doblaje de tal suerte que puedas tener no una, sino 3 o 4 tomas por cada escena de doblaje. Y en el caso del Pro Tools, utilizar los playlists, new playlist, y ahí le pones un distintivo. Haz de cuenta, no sé, el nombre del actor, Rodrigo-RO- tal cosa, interior, exterior, ya los tienes en tus playlists, ¿no? En el Logic también hay playlists, en el Nuendo también debe haber playlists, tus listas de reproducción. Entonces ya cuando pones el menú, pues ya viene toda una serie de listas que puedes utilizar para tus tracks, ¿no? Entonces, miren, para este track me gustó este playlist, para este otro me gustó este otro playlist, y los puedes tener en display todos como si fueran una lista ahí en los tracks. Entonces escoges lo mejor de cada uno, ¿no? El orden es muy importante, ¿no? Nombrar las cosas, etiquetarlas como deben de ser para que no tengas problemas, ¿no? Importantísimo. Tienes que ser muy ordenado cuando trabajas, ¿no? Por ejemplo, los tracks nulos, yo utilizo tracks nulos que son como guías. Puedo poner un MIDI o puedo poner un track de audio y le hago una región en falso y le pongo todo de aquí para abajo es tal cosa y le pongo su código de color. Entonces ya usas tus separadores, ¿no? Exacto. En Logic existe el meter los tracks en un folder. Exacto. Bueno, ya Pro Tools, los nuevos ya traen. Los nuevos ya se puede, ¿no? Entonces tener todo bien ordenadito y sobre todo saber trabajar en equipo. O sea, a mí me gusta mucho trabajar en cine con respecto a trabajar en música, porque en música es como el ingeniero es la diva, es el divo. Claro. Oye, hasta cuidado con que le traigas el café frío. Y en cambio en cine es un equipo.
O sea, no nada más es una sola persona, sino es el que te hizo los folies, el que te hizo el ADR, el que te hizo el diseño, el que te grabó las músicas, el que te mezcló las músicas. Entonces, es un lenguaje, a mí me gusta más el cine, definitivamente. Claro, no. Hay que aprender a trabajar en equipo, es muy importante. Es muy bonito, yo soy de los que aprendió así y de verdad que es una cosa súper. Así es. Bueno, maestro, nosotros estamos Señores, súper contentos de esta charla. Creo que de todas las charlas que hemos hecho, ha sido una de las charlas que muchos van a aprender. Después, gracias. estoy seguro que vamos a hacer una parte 2, porque Gracias por la el mundo invitación. del Sí, señor. cine, el mundo del cine todavía sigue siendo algún mito para algunos interrogantes, pero nada, yo creo que se explicó lo básico, lo técnico de cómo funciona. Siempre Exacto. tienen cosas porque es algo muy amplio, pero yo creo que usted habló sobre lo esencial. En el breve sobre tiempo lo que se tuvimos, sí, necesita. Sí, señor. exactamente. Así que, Jero, te dejo a ti la palabra. Muchas No, gracias. ha sido, creo que esta charla va a llamar muchísimo la atención porque la música, lógicamente, llama mucho la atención a todos los entusiastas del sonido, a los que están comenzando, pero hay toda una nebulosa sobre el sonido para cine y audiovisual que creo que está muy bien ir despejando. Que los que están entrando en el tema del sonido, los que se están aventurando, los entusiastas y los profesionales jóvenes, sepan que hay todo un mundo de posibilidades de desarrollo profesional muy lindo, muy apasionante en el audiovisual y en el cine. Con todo esto que está sucediendo ahora con la realidad virtual, con todo el campo que hay de aplicaciones, además para videojuegos, donde el sonido es fundamental. La imagen impresiona, pero el sonido emociona. Exactamente. Exacto. Entonces, Es un 50-50, como decíamos. Y ver mucho cine y también los videojuegos es muy importante. Tener un videojuego en casa, totalmente. Y si se puede con audífonos y sistema de sonido también, ¿no? Sí, hay que eso es otra cosa que tocaremos también. No es lo mismo una mezcla para videojuegos que una mezcla para un film. Sí, por supuesto. Son otras cosas que también se Por tienen supuesto. que tener, porque el videojuego es más imperativo, es más De hecho, adelante todo el tiempo. No sé si fue Steinberg o quién sacó unos audífonos que si tú das vuelta, tienen una especie como de acelerómetros y de giroscopios, que si tú das vuelta en los audífonos también se da vuelta. No sé si Steinberg lo hizo. No fue nosotros, pero sí fue una marca que después la fue no me acuerdo la marca, pero sí, pero creo que sí. Vienen cosas muy bonitas. Sí. Hay que tener paciencia. Esta pesadilla va a terminar y hay que estar organizados para cuando termine, pues. Preparados más todavía. Preparados, sí. Así es. Así que nada, maestro, muchas gracias por esta charla. Lo estamos convocando ya también, para que lo sepa, a una próxima charla de sonido para film y vamos a tratar de ya poder tener también una sesión donde se vea su estudio, donde muchos puedan ver, wow, acá, perfecto. Y en la siguiente sesión ya les mostraré el estudio. Aquí, por estas computadoras que son un poco más modernas. Yo tengo mi computadora en mi estudio que es clásica, de ahí no me voy a mover del sistema Mac 10.13. Entonces aquí ya tengo esta otra un poco más moderna. Pero sí, la próxima vez hablaremos de la consola, ya podremos tener una cámara que vea hacia la consola. Ahorita estoy en mi oficina, pero bueno, me gustó mucho charlar con ustedes porque hablamos de la historia del cine, de la historia del sonido para cine, ¿no? Sí, señor. Y toda la gente, exacto, toda la gente de Missing lo va a agradecer muchísimo, de verdad que sí. Gracias a los dos, a Jerónimo y a ti, Joan, y a Steinberg. Y pues nos vemos en la que Nos vemos en la próxima, señores. Gracias. Un abrazo, cuídense. Gracias a todos. Un saludo a Diego Morales, a toda la gente. Abrazo a todos.